Bueno, el día de hoy tenemos tema nuevo. Vamos a ubicar puntos en una recta numérica. Entonces, es el tema del video de hoy. Ubicar puntos en una recta numérica. Principalmente nos vamos a enfocar a puntos que son fracciones o decimales porque es donde han tenido un poquito de problema o dudas. Entonces, espero con este video les quede un poquito más claro. Entonces, ¿qué es una recta numérica? La recta numérica es esa figurita que vemos aquí, es una línea la cual tiene divisiones. En esa línea se pueden ubicar puntos, pueden ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser fracciones. Por ejemplo, aquí es fácil ubicar, por ejemplo, si me dicen ubicar el punto 3 o el número 3, no hay problema, ¿no? Aquí tenemos el número 3. Si quiero ubicar el número 2, también no hay problema porque son números enteros. Incluso si fueran negativos, sabemos que esos números van a estar del 0 hacia la izquierda. Entonces, el problema ahorita que nos vamos a enfocar son en las fracciones. Por ejemplo, si yo le voy a poner que el punto A es el punto un medio o que A vale un medio. Necesito ubicar que A valga un medio. Toda fracción debemos de recordar que una fracción es una división. Entonces, si yo lo quiero tomar en cuenta como un decimal para saber más o menos dónde está, se puede hacer. Solo recuerda que si cuando sacamos decimales no siempre nos va a dar un decimal exacto que podamos poner en esta parte, ¿no? Entonces, un medio es 0,5 porque es 1 entre 2. Siempre vamos a tomar en cuenta el de arriba entre el de abajo. Entonces, 0,5 debe de ser mayor que 0, pero menor que 1. No pasa el entero. Entonces, 0,5 es la mitad. Entonces, vamos a ver aquí cuántas líneas hay desde el 0 hasta el 1 para saber dónde está la pura mitad. Entonces, podemos tomar en cuenta como casi siempre nos dicen como si tuviéramos una ranita. Entonces, por ejemplo aquí, de aquí a aquí brincó un paso la ranita. Lo vamos a tomar así para entender un poquito más fácil los que se estuvieron enredando en este tema. Entonces, hasta aquí brincó 2 pasos la ranita. Entonces llevamos 2. Luego 3, a esta rayita 4, a esta rayita 5, la que sigue 6, la que sigue 7, la que sigue 8, la que sigue 9 y la que sigue 10. Entonces, la ranita dio 10 saltos. Voy a poner otro punto, lo voy a llamar B. Entonces, en la parte de abajo debe de estar dividido entre 10, porque la ranita dio 10 pasos. Algunos nos confundíamos y tomábamos en cuenta tanto la primera línea como la última. Si yo tomo en cuenta la primera línea, algunos decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso es un error. La primera línea no se toma en cuenta. Entonces, es, tomémoslos como si fueran los brincos que da la ranita entre línea y línea, o cualquier animalito que yo quiera saber, ¿no? Entonces empieza aquí, aquí doy un salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Debo de partir de un entero y terminar en otro entero. Entonces dio 10 pasos o 10 brincos. Entonces, quiere decir que del 0 al 1 está dividido en 10 partes. Entonces, 10 partes iguales. Si yo quiero agarrar 7 partes de esas 10, pudiera intentar dividiendo 7 entre 10 para saber dónde va a quedar. Entonces, 7 entre 10 nos da 0,7. Entonces, ¿dónde queda el 0,7? Pues en la séptima rayita, ¿no? Acuérdate, la primera no se toma en cuenta, estaba dividida en 10 partes y 7 décimos son 7 rayitas sin contar esta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
quedaría aquí. Este puntito que estoy poniendo es mi punto B. Es el 7 décimos o 0.7. Entonces, si este es el 0.7 y está en la séptima rayita, sin tomar en cuenta la del 0, ¿cuánto va a valer el punto F, que es el que nos pedía desde un inicio? Entonces, pudiera yo haber hecho desde el inicio, como el estaba dividida en 10 partes, entonces ese punto F le pongo el 10 abajo y reviso en qué rayita quedó o cuántos saltos dio la ranita. Entonces, me paro aquí, de aquí a aquí va 1 y luego aquí va 2. Entonces, mi fracción es 2 décimos, porque dio 2 saltos de los 10 que están divididos. Entonces, ahora sí, dividimos 2 entre 10, porque el problema este lo quieren en decimal. Si no, con eso hubiera estado bien. 2 entre 10 nos da 0.2. Entonces, el punto F vale 0.2. ¿Sí? Entonces, si del 0 al 1 está dividido en 10 partes, del 1 al 2 también van a ser 10 partes y del 2 al 3 también. Entonces, ¿cómo le hago para ubicar otro punto, por ejemplo, acá? Le voy a poner una C. ¿Cuánto debe de valer ese punto? Siempre hay que tomar en cuenta, por ejemplo, aquí, después de qué entero está. Si ustedes miran, está a la derecha del 2. Entonces debe de ser 2 enteros y una parte en fracción que vendría siendo este decimal. Entonces volvemos a checar, del 2 al 10 está dividido en 10 partes también. Entonces revisamos en qué rayita quedó o en qué salto quedó la ranita. 1, 2, sería 2 enteros y más 2 décimos. Entonces, 2 décimos ya vimos acá que es punto 2. Este punto sería 0.2. 2.2, perdón. ¿Sí? Son 2 enteros más 2 décimos que es punto 2. Entonces, eso valdría el punto C. Sí, hay que revisar, a lo mejor no siempre va a estar dividido en 10 partes. Entonces, es cuestión de contar los saltos o los brincos de esas flechitas que estuve poniendo. Entonces, revisamos ahora qué decimal es el punto D que está ahí. Entonces, otra vez tenemos un entero más una fracción. Y revisamos de nuevo en cuántas partes está dividido del 1 al 2. Acuérdate, la primera rayita no se cuenta, entonces primer salto es 1, luego de aquí a aquí van 2, luego la que sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo hago paso por paso porque para que ya con esto lo que sigue te quede más fácil. Entonces, a ver, quedó en 9 partes o conté mal, déjenme checo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, está en la 9, pero hasta acá hasta el entero son 10. Entonces, el 9 es el que va arriba porque el punto quedó en la rayita 9 y del 1 al 2 está dividido en 10 partes. Entonces puedes revisar en tu calculadora y ver cuánto es 9 entre 10. Entonces, 9 entre 10 te va a dar punto 9. Entonces ya teníamos un entero más punto 9 sería 1.9. Eso es lo que vale el punto D o la posición en la que está el punto D. ¿Sí? Vamos a revisar otro. Ahora me piden marcar los puntos, ya me dan específicamente cuáles quieren. Entonces, el primero es 2 enteros, 3 octavos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo está dividido en 8 y este está dividido en 4. Entonces, hay que ver en cuál de las dos está dividida mi recta. Casi siempre va a ser en el del más grande. Si no, veamos. La primera rayita no se cuenta, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Acuérdense, es de entero a entero. La primera no se cuenta y la última sí. Entonces, está dividida en 8 partes. Si está dividida en 8 partes, la parte de abajo siempre debe de ser 8. Y la parte de arriba es cuántos pedacitos o cuántos brincos di. En este caso, 3 de 8 o 3 octavos. Nada más que ahora lo principal hay que ver el entero. Es 2 enteros más 3 octavos. Entonces voy a agarrar otro color para que se distinga. Es la primera, ¿no? Le voy a poner aquí punto A al primer número. Entonces ya sabemos que del 1 al 2 también va a estar dividido en 8 y del 2 al 3 también. Si quieren contarlos, pueden hacerlo, pero siempre con que agarren de un entero a un entero, chequen en cuántas partes está dividido, los demás también van a estar divididos en los mismos. Entonces, ubicamos primero el entero, entonces me vengo acá, 2 enteros y después de ese entero voy a ubicar el 3 octavos. Entonces, de ese entero brinco 1, 2 y 3. Se queda en la tercera rayita de las 8 que tenía, desde el 2 hasta el 3. Entonces, ese es mi punto A. Ahora revisamos el otro. Dice que es un entero 3 cuartos. Entonces, acuérdense, sería un entero más 3 cuartos. Acuérdense que hay fracciones equivalentes. Entonces, 3 cuartos, a mí me conviene convertirlo en octavos. ¿Por qué? Porque son las líneas o las partes en las que está dividida mi recta numérica de entero a entero. Entonces, como me conviene tenerlo en 8 partes, hay que ver por cuánto multiplico al número de abajo para que me dé este de acá. Entonces, ocupo multiplicarlo por 2, porque 4 por 2 nos da 8. Entonces, si multipliqué por 2 abajo, arriba también se debe de multiplicar por 2. Sería 2 por 3 nos da 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número que yo tenía acá, lo voy a llamar B, es un entero más 6 octavos, porque es su fracción equivalente. Entonces, volvemos otra vez, nos vamos a la parte entera. Ya tengo ubicado el 1 y ahora hay que ubicar la sexta rayita de las 8 en la que está dividida. Entonces, la primera no se cuenta, acuérdate. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y aquí quedaría 6. Ese es mi punto B. En los primeros estoy poniendo un poquito de líneas para que sea más fácil. Entonces, en los otros espero no ocupar tantas. Entonces, ubicamos primero el entero. Le voy a poner C a este punto. Dice que el entero es -1. Entonces, ubico primero el -1. Como es un número negativo, ahora va a ser de ahí hacia la izquierda. ¿Cómo ubico un sexto desde -1 hacia la izquierda? Primero reviso si está dividido en 6 partes. Entonces, la rayita del -1 no cuenta. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si está dividido en 6 partes, entonces tengo que agarrar la primera de las 6. Ese es mi punto C. Ahora, el otro lo voy a agarrar como punto D. Dice que el punto D es 2 tercios. Entonces, si yo divido en mi calculadora 2 entre 3, me va a dar 0.6666 y se llena de decimales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese decimal no lo puedo ubicar exactamente aquí porque no sé qué rayita es exactamente con esos datos. Entonces, lo que sí sé es que mi número debe de estar entre el 0 y el 1, en ese pedacito que marqué de azul. ¿Por qué? Porque es mayor que 0, pero menor que 1. Pudiera ubicar la rayita del medio y revisar que puede estar un poquito más adelante. La duda va a ser, ¿qué tan adelante está? Entonces, lo que vamos a hacer más fácil, ese 2 tercios
necesito tenerlo dividido en 6 partes o una fracción equivalente porque es donde está dividido mi línea desde el 0 hasta el 1. Entonces, si multiplico por 2 al 3 me da 6. Entonces, multiplico por 2 al 2 nos da 4. Entonces, el punto debe de estar en la cuarta rayita de las 6 de este pedacito que ya había marcado, ¿no? Entonces, ubicamos 1, 2, 3, 4. Sería aquí. 4 de 6. Entonces, para que sean exactas, me conviene trabajar con las fracciones. Otra vez, el siguiente punto, le voy a poner que sea mi punto A. Dice 2 enteros, 1/2. Ahí sí no hay problema. El 2 enteros está aquí y el 1/2 todos sabemos ubicarlos porque sabemos que va a estar en la pura mitad. Entonces, nos dejamos guiar a la mejor por más o menos la mitad. Lo que podemos contar son las rayitas. Por ejemplo, el punto que yo puse aquí, para saber si está bien, hay que ver cuántas rayitas tengo antes y cuántas rayitas tengo después. Si es la misma cantidad, quiere decir que mi respuesta está bien. Entonces, la otra es 1 entero, 5 sextos. Entonces, 1 entero está aquí en esta rayita y 5 sextos hay que ver si sí está dividido en 6 partes del 1 al 2. Entonces voy a marcar en azul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hay 6 rayitas, entonces tengo que agarrar la quinta. Quedaría en esta parte. Ese es mi punto B. 1 entero, 5 sextos. El que sigue dice -2, 3 cuartos. Entonces, ubicamos primero el -2 y como es negativo, de ahí para la izquierda, ¿cómo ubico 3 cuartos? Primero que nada hay que revisar si del -2 al -3 sí está dividido en 4 partes. Si está dividido en 4 partes, necesito agarrar la tercera línea. Revisamos, de aquí a aquí va 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esas 4 agarramos 3, o sea que una antes. Lo voy a poner aquí, ese es mi punto A. Y el otro es 5 medios. 5 medios. Acuérdate que toda fracción es una división. Entonces, si toda fracción es una división, divide 5 entre 2 y nos va a dar el decimal. Nos da 2.5. Puedo hacerlo así y irme a ubicar el 2.5 o convertir el 5 medios a cuartos. Entonces necesito multiplicar por 2, entonces va a ser 10 cuartos. Entonces me voy aquí al 0, del 0 al 1 hay 4 cuartos, del 0 al 2 vendría siendo 8 cuartos, porque 8 entre 4 es 2, pero yo necesito 10. Entonces sería 8 cuartos más otros 2, quedaría aquí. Ese sería 10 cuartos o 5 medios. Entonces, o el 2.5 que ya habíamos puesto aquí. Entonces, puedes ponerlo a como mejor te convenga. Solo recuerda que una fracción es una división. Si tengo 7 tercios, es dividir 7 entre 3 y me va a dar un decimal. Ese decimal corresponde al punto donde voy a poner esto. Nada más que hay que tener cuidado. A veces nos da .33333 y no vamos a saber dónde ubicarlos. Entonces, es por eso que es más sencillo ubicarlo como fracción. Espero te sirva este video, te haya quedado un poquito más claro con estos ejemplos. Si no, te aconsejo que los vuelvas a ver, a lo mejor con la segunda vista puedes entenderlo un poquito mejor. El tema de hoy quedaría hasta aquí. Nos vemos en otro tema.